Dios los bendiga, hermanos y amigos, Dios los bendiga, los guarde. Muy buenas noches. El Señor los continúe bendiciendo en esta noche. Estoy otra vez con ustedes para predicar el Evangelio por medio de estos medios, por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que me llamó, o de aquel que nos llamó, perdón, de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Perdón. Gloria a Dios por Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Gloria a Dios por aquel que descendió en carne, en forma de hombre, para hacer la voluntad de aquel que lo envió, de nuestro Dios y Padre, para que nosotros hoy disfrutemos de esta salvación tan grande. Le pido a Dios que sea Él guiándome en toda la predicación de su Evangelio, para que todo lo que salga de mi boca esté acorde a la revelación que ya Dios nos ha dejado, a la escritura, al mandamiento de Dios, porque sabemos que todo mandamiento de Dios, que todo mandamiento del Señor es para vida eterna. Por eso en esta hora le pido a Dios, a mi Dios y Padre, que me dé a predicar solamente lo que está escrito, solamente su verdad, solamente su palabra, para que solamente Dios, mi Dios, el Dios de Israel, reciba toda la gloria. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que su Espíritu Santo me guíe en esta hora, para gloria y alabanza de su santo nombre. Amén, amén. Bueno, hermano, después de ver el increíble milagro después de ver cómo mi Señor demuestra su poder, el poder de su Padre, liberando a este hombre que estaba endemoniadísimo, por así decirlo, ya que tenía 5.000 demonios, o 6.000, ya que estaba poseído por una legión de demonios. Después de mi Señor recibir el poder de Dios, libertar a ese hombre, devolverle la cordura, devolverle el dominio propio, darle paz, darle vida, libertarlo de esas cadenas espirituales que lo ataban. Después que vimos al hombre más fuerte, que es mi Señor Jesús, expulsar de manera contundente, de manera definitiva a esa legión de demonios de ese hombre, que podemos ver su completa restauración, como él estaba loco, como él dormía como de estar loco y de dormir en las tumbas y de maltratar a la gente y al mismo. Ahora vemos al hombre que Jesús restauró completamente en sus 5 sentidos, vestido decentemente y en paz. Y eso es lo que produce el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo hay paz. Donde está el Espíritu Santo hay dominio propio. Donde entra mi Señor Jesús, el diablo tiene que huir. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús es el hombre más fuerte, el hombre que echa fuera al demonio y les quita su pertenencia y les quita las armas y nos trae del reino de las tinieblas a su luz admirable, como hizo como hizo con este gadareno, ¿verdad? Y bueno, gloria a Dios, porque luego vemos que el gadareno tiene la intención de ir con mi Señor Jesús, y mi Señor Jesús no se lo permite, sino que le dice que vaya a los suyos, a su familia, y le cuente cuán grandes cosas ha hecho Dios con él. Y yo, como yo le dije ayer, aunque la Biblia no lo dice, hermanos, es muy probable que al ver la transformación de ese gadareno, ¿verdad?, su familia se haya convertido, porque imagínense a la esposa de este hombre, si tenía esposa, imagínense a los padres de este hombre, que sabían que él estaba endemoniado, poseído, que sabían en el estado lamentable que el demonio lo tenía. Imagínense a esa familia
cuando ven llegar a este hombre completamente lúcido, bien vestido y en sus 5 sentidos. Imagínense la tremenda impresión que se llevó esa familia, hermano. La familia de ese hombre. Por eso yo les digo, posiblemente, muy posiblemente la familia de ese hombre se pudo haber convertido por el testimonio de él. Y si fuera poco, el hombre, antes de llegar a su casa, lo suyo, iba por la ciudad de Decápolis anunciando lo que Jesús había hecho por él. Así que bueno, aunque el Señor no le permitió a él seguirlo como se lo permitió a sus apóstoles, le puso una tarea muy importante, que era testificar lo que Dios había hecho en él. Amén, para que el nombre de Dios fuera glorificado y para conversión, me imagino, de muchos, incluyendo la familia de este hombre. Amén. Entonces, hermanos, si quieren ver, perdón, esto como un pequeño resumen de la enseñanza que di ayer. Si quieren ver el video completo, por aquí por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube lo van a conseguir. El video completo acerca de este milagro, pues, donde lo explico más profundamente, por así decirlo. Ahora vamos a ver otro pasaje donde Jesús va a manifestar el poder de Dios, hermano. Va a manifestar que Él es Dios, va a manifestar su deidad, va a manifestar lo que lo que Él viene haciendo es respaldado por el Padre. ¿Amén? Vamos a leer Marcos, versículo 21 al versículo 30. Pasando otra vez, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una multitud y él estaba junto al mar. Amén. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Amén. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven por la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud que le apretaba, pero una mujer que desde hace 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, pues decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mi vestimenta? Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarla hasta ahí porque por ahora y por el tiempo y todo eso vamos a dejarla hasta ahí. ¿Ok? Vamos a, como siempre, leer versículo por versículo y que el Señor me guíe, ¿verdad? Para que todo sea modificado y Dios sea glorificado. Amén. Versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Ok. Recordemos que ya Jesús había pasado en una barca para llegar a la región de Galac, donde hizo el milagro
de liberar completamente al endemoniado de Gadareno. Siempre me cuesta esa palabra. Bueno, ya Jesús había pasado al otro lado. Allí fue donde hubo la gran tormenta, que mi Señor Jesús calmó el viento y la tempestad, el viento y el mar con una orden, ¿verdad? Cállate, enmudece. Y se hizo una gran bonanza, una gran calma, ¿verdad? Ahí pudimos ver la autoridad y el señorío de mi Señor Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza. Y podemos ver también que los apóstoles no conocían la deidad de mi Señor Jesús. Todavía no sabían quién estaba delante de él. Bueno, ahora en el versículo 21 nos dice que Jesús se regresó, tomó la barca y volvió al lugar donde estaba, ¿verdad? Y se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Ya nosotros sabemos que Jesús era muy popular, y eso en parte nosotros podemos decir gloria a Dios, porque muchos iban a Jesús, pero también le complicaba a veces a nuestro Señor y Maestro hacer las cosas que le hacía en nombre de Dios. ¿Por qué? Porque ya en una ocasión nosotros leímos pasajes atrás que Jesús había tenido que dejar de predicar en las ciudades porque no lo dejaban entrar, no lo dejaban caminar, y sabía que tenía que ir para los desiertos a predicar. Entonces, por una parte es bueno que mucha gente vaya a Jesús, pero por otra parte también que mucha gente acuda a él. A veces le era le hacía dificultoso, o le dificultaba, mejor dicho, disculpen esa palabra que le acabo de inventar, o le dificultaba hacer los milagros, la sanidad y eso, de tal manera que él tuvo que montarse o subirse en una ocasión en una barca para poder de allí predicar, porque la multitud ya no lo dejaba respirar, es decir, lo asfixiaba. Entonces por eso le digo, por un lado es muy bueno que mucha gente acuda a Jesús, pero por otro lado la gran multitud a veces dificultaba, así digo, ¿sabes? Dificultoso, dificultaba las obras de mi Señor Jesús. Por eso es que él le dice al leproso cuando lo sana, que le dice él, le prohibió rigurosamente que le dijera a la gente lo que él había hecho por él. Y le dijo, no comentes esto con nadie, ve al sacerdote y entrégale lo que la ley demanda, muéstrale lo que la ley demanda, para que le conte, le quede como a ellos como testimonio de que tú estás sano de la lepra según la ley de Moisés. Amén. Entonces vemos que a veces la mucha fama dificulta el obrar del ministerio de mi Señor Jesús, porque a veces era tanta gente la que tenía era amontonada. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el milagro del paralítico que llevaron en la camilla, que los 4 amigos tuvieron que ingeniarse la gloria de Dios por ese ingenio, ¿verdad? Que subieron al amigo que estaba paralítico por arriba, por el tejado, y por ahí lo bajaron cuidadosamente, ¿verdad? Bueno, eso es porque mi Señor Jesús era tan popular, perdón, era tan popular que ya
era difícil en ocasiones acceder a él, era difícil llegar donde él estaba, era difícil verle cara a cara. Por ejemplo, cuando María y sus hermanos lo llamaron, ellos no pudieron llegar a donde estaba él, ellos lo llamaron, y el que lo fue a buscar, el que le fue a avisar a Jesús, le dijo: Jesús, allá están tu madre y tus hermanos, te buscan. Porque ya era muy difícil acceder a mi Señor Jesús. Ya era muy difícil estar cerca de él, claro, a excepción de los apóstoles que tenían ese privilegio de tenerlo lo más cerca posible siempre. A mucha gente ya se le dificultaba en gran manera acercarse a él por la multitud que lo rodeaba. Y vamos a ver esto en ese pasaje también. Y él estaba junto al mar. Versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Perdón. Podemos ver cómo este hombre, uno de los principales de la sinagoga, llega a mi Señor Jesús y se le postra y se arrodilla delante de él. Primero, este hombre llegó al lugar indicado, llegó a la persona indicada. Estaba buscando misericordia, estaba buscando una sanidad. Y precisamente mi Señor Jesús, el médico por excelencia, es nuestro Yahvé Jireh, Yahvé Rafa. Y también, hermano, es fuente inagotable de misericordia. Así que este hombre estaba en el lugar correcto, estaba ante la persona correcta. Ahora, es importante saber esto, o destacar esto de Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga. Eso quiere decir que dentro de los fariseos, ¿verdad?, era alguien importante, era alguien conocido por los fariseos. Por ejemplo, igual que Nicodemo. ¿Sí me entienden? Era alguien conocido, respetado en el círculo fariseico. No sé si eso es una palabra, pero ya la dije. Entonces, era alguien importante. Y recuerden que los fariseos no se llevaban precisamente bien con mi Señor Jesús. Ellos siempre estaban pendientes de qué milagros hacía mi Señor Jesús el sábado para justificar querer matarlo o querer meterlo preso. Los fariseos eran enemigos jurados de mi Señor Jesús, y precisamente contra ellos mi Señor Jesús es el que es a los que Él le habla con una mayor fuerza, contra los que Él juzga más, precisamente es a estos hijos del diablo, a los fariseos. Entonces, tenemos aquí un hombre importante del círculo fariseico que se postra delante de mi Señor Jesús. Para esto, él tenía que estar muy decidido, y para esto él tenía que estar muy desesperado, y para esto él tenía que saber que Jesús era la última, o mejor dicho, la única solución, porque él estaba poniendo en juego su reputación, él estaba poniendo en juego hasta que lo pudiera expulsar de la sinagoga y de los fariseos, porque los fariseos no se llevaban bien con Jesús. Por esa misma razón, recordemos que Nicodemo, cuando va a hablar con mi Señor Jesús, lo hace de noche, para que no lo vean, para que no lo perciban sus compañeros, ¿verdad? Pues en este hombre no le importó que lo pudieran botar de la sinagoga, no le importó que lo pudieran destituir,
No le importó qué dirían sus amigos de él, porque su necesidad era bastante grave. Y él llegó humilde a mi Señor Jesús y postrado delante de él. Y una cosa que todos sabemos es que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Perdón. Miren, hermano, este fariseo pudo haber dicho: no, Jesús, tú me tienes que hacer este milagro porque yo soy Jairo, un principal de la sinagoga, y yo te puedo mandar a meter preso, y yo soy más importante que tú, y yo te pido, o yo quiero que tú me hagas esto. Él no llegó así, hermano. Él llegó con una actitud humilde. Él llegó postrándose delante de mi Señor Jesús. Muy diferente a lo que vemos por ahí, que yo declaro, yo decreto, yo afirmo, yo ato, yo desato. No. Dios no resiste un corazón contrito y humillado. Este hombre que iba a perder su popularidad ante su compañero, que podía perder su cargo, que podía ser expulsado de la sinagoga, no le importó nada de eso y se humilló delante del que tenía que humillarse, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y él no rechaza un corazón contrito y humillado. No vemos en Jairo una altivez, no vemos en Jairo una prepotencia, no vemos en Jairo una soberbia, no vemos en Jairo, yo mando, yo decreto, yo declaro, yo nada. Postrado ante aquel que es la fuente inagotable de misericordia, postrado ante aquel que no rechaza un corazón contrito y humillado, y por ende Jairo llegó a la persona correcta, con la actitud correcta, con la disposición del corazón correcta para recibir la bendición de Dios. Amén. Y es así, hermano. Fíjense, mientras uno dentro de la iglesia, por ejemplo, tenga un mayor rango, más tiene que ser la humildad, más tiene que recordar de dónde lo ha sacado el Señor y ser humilde como Jairo. No importa si uno es un pastor, uno siempre va a ser un siervo del Señor. No importa si uno es un maestro, siempre va a ser un siervo del Señor. Y siempre el lugar más alto, como dice la alabanza, es estar a sus pies. Amén. Como dice esa bella alabanza, ¿verdad? El mejor lugar para estar es a los pies de Cristo. Entonces, no olvidemos esto, hermano. No olvidemos que Dios a los soberbios los rechaza, a los soberbios los repudia, a los soberbios Él los tiene de lejito. Pero Él no rechaza a un corazón contrito y humillado. Ese no será rechazado por Dios. Y ahí lo vemos aquí, que está llegando al Señor, al Dios de toda consolación, a la fuente y la goza de misericordia, pero está llegando a Él con un corazón, hermano, contrito y humillado, y por eso Él va a alcanzar la bendición, como vamos a ver en los videos siguientes. Amén. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fíjense bien, le rogaba mucho. Un hombre que era alguien importante, por así decirlo, le rogaba a mi Señor Jesús, le suplicaba. A él no le importó humillarse, a él no le importó que los amigos fariseos lo echaran de la sinagoga, a él no le importó nada. Él se arrodilló ante mi Señor Jesús y le rogaba, le suplicaba que le hiciera
este milagro. Fíjense bien. Vamos a ver. Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fíjense bien. La hija, tal vez su única hija, no lo sabemos, pero podría ser su única hija, estaba agonizando, estaba ya muriendo, hermano. Por eso es que al hombre no le importó su rango, no le importó su fama, no le importó que no lo dejaran entrar más en los templos, que lo expulsaran de la sinagoga, nada. Él llegó con un corazón contrito y humillado, se postró delante del Señor y le pidió esta petición, hermano. Porque su hija estaba muy enferma y ya estaba agonizando. Pero hay algo importante, hermano, que Jairo tenía fe para recibir ese milagro. Porque él porque fíjense lo que él declara. Pon tu mano en ella y vivirá. Vamos a leer otra vez. Pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fíjense bien. Jairo tenía fe, confianza, es que si no importara que no importaba que la hija ya estuviera agonizando. Porque cuando aquí dice que la hija estaba agonizando, quiere decir que la hija ya estaba lista. Es decir, ya estaba en los últimos momentos, ya estaba muy grave, muy delicada, hermano. Pero a Jairo eso no le importa. Jairo Jairo ignoró totalmente la condición de su hija. Y Jairo creía fielmente que si mi Señor Jesús imponía las manos sobre ella o ponía las manos sobre ella, ella iba a ser salva y viviría. ¡Wow! ¡Qué fe! Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él, el que se acerca a Él es necesario que crea que Él es y es galardonador de aquello que le busca. Entonces Jairo tenía una fe, la fe, mejor dicho, que alcanza el milagro. ¿Cuál es esa fe que alcanza el milagro? La fe que pone toda su esperanza en Cristo Jesús, a pesar de lo mal que se viera la situación, a pesar de lo complicado del cuadro, a pesar que todo apuntaba que esa muchacha no se iba a salvar, que la hija de Jairo no se iba a salvar. Jairo tenía una fe completamente segura, una fe firme, una fe fuerte. Que si mi Señor Jesús llegaba y le ponía y tocaba a esa niña, esa hija de Jairo sería salva y viviría. Esa es la fe que alcanza el milagro, una fe que no duda, una fe que no mira el problema, sino al Salvador, una fe que no mira el problema, sino al Sanador, una fe que no mira el problema, sino la solución, que es Cristo Jesús. Y esa, hermano, es la fe que tú y yo tenemos que imitar. Y esa, hermanos y amigos, es muchas veces la fe que nos falta a nosotros imitar. Muchas veces decimos tener fe, pero cuando nos viene un problema, una situación, una crisis, por el que oye causa, no miramos a Cristo. No alzamos nuestra cabeza y nuestros ojos al cielo y le pedimos al Dios de los cielos que nos ayude, sino que a veces los problemas nos ahogan. Pero tenemos que imitar a Jairo. Y no importa, la hija ya estaba agonizando. La hija ya estaba a punto de morir, pero él le dice a Jesús, a mi Señor, ve y pon la mano en mi hija y será salva y vivirá. No importa lo malo que se vea el estado de mi hija. Yo tengo la fe, Jesús, que si tú vas a mi casa, tocas a mi hija, ella se va a levantar de esa cama. Ese es el tipo de fe que consigue la bendición, que consigue el milagro, que consigue ver la gloria de Dios
¿Cómo le dijo mi Señor Jesús a Marta? ¿Acaso no había oído que si creyere veréis la gloria de Dios? Jairo estaba creyendo 100% que Jesús podía levantar a su hija de esa condición, a pesar de que ella estaba casi muerta. Y por esa razón Jairo iba a ver la gloria de Dios, hermano, porque él estaba convencido en su corazón de que Jesús tenía el poder. Amén. Gloria a Dios. Amén. Alabanza a Dios. Sigue diciendo la enseñanza. Fue pues con él y la seguía una gran multitud y la apretaban. Fíjense bien, Jesús, con la petición que le hizo Jairo y como se la hizo de buena manera, con un corazón contrito y humillado y con una fe que obtiene la bendición, por supuesto, Jesús no le iba a decir que no a Jairo. Jesús acompañó a Jairo a su casa. Jesús no iba a despreciar la fe de ese hombre. Jesús no iba a despreciar el corazón de ese hombre. Jesús no iba a despreciar la humildad de ese hombre, sino que lo acompañó. ¿Okay? Gloria a Dios, porque Jesús es bueno. Amén. Amén. Pero fíjese que dice, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Fíjese bien, este es el precio de la fama. No lo dejaban caminar. Donde mi Señor Jesús estaba, la multitud era asfixiante, era agobiante, era mucha, tanta que no lo dejaban caminar con libertad. Tanta que cuando mi Señor Jesús tuvo que explicar la parábola del sembrador, él tuvo que montarse en una barca porque la gente lo apretujaba. Y aquí sigue habiendo esa gran multitud y le seguían y lo apretaban. O sea, no era fácil ser mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús en esos días era, cuando estuvo en la tierra haciendo bienes en su carne, ¿verdad? Era como una celebridad. Y donde él estaba siempre la multitud, una muchedumbre de gente, ¿verdad? Y le dificultaban al Señor caminar con libertad, le dificultaban al Señor moverse de un lado a otro, porque siempre eran el poco de gente, la multitud, pues, y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía flujo de sangre, entre esa multitud se pudo colar o estaba una mujer que tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre, hermano. 12 años padeciendo pérdida de sangre, hermano. Eso es muy grave porque nosotros conocemos a alguien que esté perdiendo mucha sangre, es alguien que tiene anemia, es alguien que se la pasa débil, es alguien que no está en buena condición física, ¿verdad? Pero aparte de eso, por ser israelita y estar en Israel, la cosa era más complicada. O sea, alguien que padezca de flujo de sangre, pero por ejemplo, esté en Venezuela, un ejemplo, va a sufrir, le va a ser muy difícil, igual se va a sentir débil. O sea, ese tipo de enfermedad grave, sea donde sea que uno viva. Pero en Israel era aún más, pero para los israelitas era aún más grave. Porque resulta que según la ley de Moisés, según la ley que Dios estableció, cuando a las mujeres les viene la menstruación, ellas quedan ritualmente impuras. Y cuando ellas están ritualmente impuras,
ellas no pueden ir al templo, ellas no pueden ir al templo, pues. Y esta mujer había pasado prácticamente toda su vida ritualmente impura. Esta mujer era despreciada, me imagino, por muchos israelitas, por muchos coterráneos, compañeros de ella, por esta enfermedad, hermano, porque ella no podía estar en el templo, ella no podía tener parte en la fiesta, ella no podía tener parte en los sacrificios, ella no podía tener parte en las cosas espirituales, en las cosas que tenían que ver con Dios, porque siempre estaba ritualmente impura. Entonces yo les digo, bueno, esa condición, donde quiera que uno viva, esa condición es grave. Porque como yo le digo, uno se la pasa débil, se la pasa con la hemoglobina baja, tiene anemia, la anemia da sueño, da cansancio, malestar, en fin, muchas cosas. Pero estar en Israel, ser una israelita y padecer esa enfermedad es mucho más fuerte, hermano. Es mucho más fuerte porque por esa enfermedad ella era repudiada por muchos. Por esa enfermedad ella no podía tener comunión con Dios. Por esa enfermedad ella estaba vetada indefinidamente de las actividades que se hacían en el templo para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces era una condición, hermano, bastante delicada. Una condición que la ponía a esa mujer en una muy mala situación, que la mantenía, si era posible, por su impureza ritual, apartada de su familia, apartada de la presencia de Dios y despreciada por los israelitas, pues. Y había sufrido mucho de muchos médicos, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y esta mujer, hermanos, imagínense, con una enfermedad tan grave, tan delicada, tan mala para su vida espiritual, para su vida en familia. Yo me imagino, o como dice la escritura, la mujer intentó por todos los medios, humanamente hablando, hermano, curarse de esa enfermedad. ¿Qué pasa, hermano? Que a veces cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestra fuerza, cuando nosotros queremos hacer las cosas en dependencia de nuestro dinero, o en dependencia de nuestra sabiduría, o en dependencia de nuestro carisma, no alcanzamos nada y quedamos peor de lo que estábamos. Esta mujer tal vez era de una buena familia, tal vez tenía la manera económica de ir a varios médicos, y lo hizo porque aquí está, dice la escritura, que había ido para muchos médicos, había sufrido de muchos médicos, pero no había servido de nada. ¿Y eso por qué? Porque, como le estoy explicando, a veces uno intenta hacer las cosas por su fuerza, dependiendo de su dinero, de su inteligencia, de lo que uno tiene pues a la mano, y se olvida que hay un Dios que es nuestro Yahvé Rafa, que es nuestro sanador por excelencia, nuestro médico por excelencia. Ella, como tenía las maneras de cómo costearse, digámoslo así, diversos tratamientos por muchos médicos, ella tal vez había dependido mucho de su dinero, mucho de lo que ella poseía, y no había mirado al cielo a clamar a Dios, que era el que la podía librar y que era el que la iba a librar. Y muchas veces Dios permite precisamente esto, hermano, que quedemos peor de lo que estábamos, como quedó esta mujer, porque aparte de que siguió enferma, ahora era enferma y pobre, porque se había gastado todo lo que tenía en médicos, en muchos médicos, para nada, porque
la cosa en vez de mejorar empeoró, porque ahora estaba con la misma flujo de sangre, pero pelada, pero sin medio, pero quebrada, económicamente hablando. Y eso complica aún más la cosa, porque bueno, podemos decir, bueno, por lo menos si estoy enfermo, pero tengo cobre, hago algo. Pero ahora ella quedó peor porque la enfermedad seguía igual, a pesar de todos los médicos que había visitado, y de paso quedó arruinada. Entonces, el remedio fue peor que la enfermedad, como dice el dicho, porque ahora no solamente tenía la enfermedad, sino la pobreza a causa de esa enfermedad. Amén. Pero eso, ¿por qué, hermano? ¿Por qué pasa eso? Bueno, por lo que vengo diciendo, por no poner nuestra confianza en el Señor. Porque a veces creemos que como tenemos cobres o dinero, perdónenme la palabra, o dinero, podemos hacer cualquier cosa. Como tenemos dinero, podemos sanarnos de cualquier cosa. Como tenemos dinero, podemos hacer lo que nosotros queramos. Y no es así, hermano. El dinero no nos asegura nada. Igualito, si uno tuviera $1,000 millones, igualito esta persona, si es voluntad de Dios, se va a morir con todos los $1,000 millones. O sea, lo que yo le quiero decir es que tengamos dinero no quiere decir que el dinero nos va a poder librar de la muerte, nos va a poder librar de una enfermedad, nos va a poder librar de una mala situación. El único que puede hacer todas estas cosas en nuestra vida es Dios. Y por esto Dios permite que la mujer, aparte de enferma, quede en la quiebra. ¿Para qué? Para que la mujer alce la cabeza al cielo. Para que la mujer sepa, como le dice Dios como le comenta Jesús como le dice Jesús a la persona, que la vida del hombre no depende de lo mucho que te posea. Para que esta mujer mirara al cielo, invocara el nombre de Dios, Dios tuvo que permitir que esa mujer quedara quebrada. Dios tuvo que permitir que esta mujer se gastara hasta el último centavo. ¿Por qué? Porque mientras ella tuviera cobre, mientras ella tuviera dinero, mientras ella tuviera denarios, como le llamaban creo que en ese entonces, ella no se iba a preocupar por invocar el nombre del Señor. Ella iba a seguir buscando en su fuerza la solución o la cura de esa enfermedad. Y Dios ya había decidido desde antes de la fundación del mundo que esa mujer la iba a curar era Cristo. Que esa mujer la iba a curar su unigénito hijo. Que esa mujer no iba a ser sanada por ningún médico. Bueno, sí, por un médico, pero por el médico por excelencia, por Jesucristo, el justo. Amén. Entonces por eso a veces Dios permite que nosotros, que ya nuestra fuerza no dé más. Cuando Dios ve, si usted está pasando por un problema y usted lo ha intentado todo como esta mujer, que lo ha intentado todo con diferentes médicos y la cosa empeoró, ¿qué es lo que quiere Dios de usted? Que usted ponga esa carga en Él, que usted repose en Él, que usted confíe en Él como lo estaba haciendo Jairo, el principal de la sinagoga, por ejemplo. Que usted descanse en Él, que usted invoque su nombre. Lo que Dios quiere lograr con esa aflicción que ha permitido que llegue a su vida y que posiblemente tenga mucho tiempo con usted, es que usted se acuerde que hay un Dios en los cielos. Que usted se acuerde que hay un Dios que está en su trono y que tiene poder y dominio sobre todas las cosas. Por eso es que Dios permite ese tipo de enfermedades. Por eso que Dios permitió que esta mujer llegara a ese estado y de paso estuviera pobre. Para que la mujer se acordara de que hay un Dios, que en Israel hay un Dios. Y el Dios de Israel no es cualquier Dios, es el Dios viviente. Es el Dios que te ve, es el Dios altísimo, es el Dios santísimo.
no es cualquier Dios, no es un Dios hecho de palo, de cartón, de bronce, de hierro, que no hace nada. Es un Dios vivo que cuida y guarda a los suyos y que está con su pueblo en el día de la aflicción. Entonces, para esto Dios permitió que esta mujer llegara hasta este punto. Amén. Versículo 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Fíjense bien. Cuando oyó hablar de Jesús, cuando se enteró que el Señor estaba allí, se escabulló entre la multitud, es decir, se pudo colar entre toda la gente que seguía a Jesús y le pudo tocar el manto. A ver, hermanos y amigos, esta mujer tenía una fe similar a la que Jairo le había mostrado al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a ver el versículo 28, porque decía, si tocare tan solo su manto seré salva. Fíjense bien. Fíjense bien, si tocare solo su manto seré salvo. Fíjense la fe de esta mujer. Ella vio la multitud que apretujaba a mi Señor Jesús. Pero como ella tenía mucha fe, que si solo con tocar a mi Señor iba a ser salva, ella puso en obra esa fe y se escabulló, se metió, consiguió los huecos, ¿verdad?, para llegar a mi Señor Jesús de la multitud y lo tocó con esa fe que tenía ella. Una fe parecida a la de Jairo, porque Jairo dijo, ve por las manos de mi hija y yo sé que ella será salva y vivirá. Fíjense la fe de Jairo. Y la fe de esta mujer que tenía flujo de sangre por 12 años era también una fe que alcanza el milagro. Era una fe segura de que Cristo era la solución, de que Cristo era su sanador, de que Cristo era el médico que por fin, era el médico que ella estaba buscando, el Cristo que por fin el médico que por fin la iba a sanar de esa enfermedad, era Cristo. Y ella estaba tan convencida de eso, tan convencida, era una fe tan fuerte, y era una fe que alcanza el milagro, que a ella no le importó la multitud. Ella hizo como pudo y se metió por aquí y por allá y llegó a tocar el manto de mi Señor Jesús con esa fe. Yo estoy segura que si yo toco el manto, tan solo con tocar su manto, yo seré sana. Hermano, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta mujer tenía, igual que Jairo, una fe que alcanza el milagro, una fe que no duda, una fe que está puesta solamente en Cristo. Esta mujer dijo, el dinero no me salvó, los doctores no pudieron salvarme, pero yo sé que si yo tan solo toco el manto de este hombre, de Jesús, yo seré salva. Una fe que vamos a ver que va a alcanzar la bendición de Dios. Una fe que, como yo les digo, hermanos y amigos, a veces es difícil tener, hermano. Porque a veces dudamos. Porque a veces estamos desanimados. Porque a veces decimos que es el Señor, pero con nuestras obras no lo demostramos.
pero una fe, la de esta mujer, con el flujo de sangre, una fe digna de imitar, es una fe digna de emular, es una fe digna de reconocimiento. Pero gloria a Dios por la fe de esta mujer, que no dudó, sino que hizo lo que estaba en sus manos para llegar a mi Señor Jesús y tan solo tocar su manto. Amén. Gloria a Dios. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjense aquí el poder de mi Señor Jesús, el poder del Hijo de Dios Altísimo. Solamente con tocar el manto, la fuente de su sangre paró. O sea, dejó de fluir, dejó de botar sangre por donde lo estaba haciendo y quedó completa. Y ella sintió que quedó completamente libre del azote de esa enfermedad. Hermano, gloria a Dios. Ese es el poder de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios, hermano, porque Él es poderoso para sanar cualquier tipo de enfermedad. Una enfermedad que tenía 12 años padeciendo esa pobre mujer. Una enfermedad que los médicos no habían podido curar. Una enfermedad que posiblemente hubiera podido matar a esa mujer. Ese era ese tipo de enfermedad. Pero mi Señor Jesús, para mi Señor Jesús no hay límite. Para mi Señor Jesús no hay enfermedad que Él no pueda sanar. Para mi Señor Jesús todo es posible. Para que quede todo es posible. ¿Y acaso no había oído que si quería venir la gloria de Dios? Fíjense bien, esta mujer tenía la fe necesaria para recibir esa sanidad, para ser salva. Por eso al momento que ella tocó a mi Señor Jesús, sanidad le fue dada, hermanos, porque ella no dudó, sino que creyó con todo su corazón que si tocaba a mi Señor Jesús, esa enfermedad le iba a dejar su cuerpo. Y así pasó. Al momento que ella tocó el manto, hermano, la fe de ella obró para que el poder de mi Señor Jesús saliera de él y la mujer quedó completamente sana y el flujo de sangre se secó, se detuvo y ella de una vez se dio cuenta que había sido sanada. Gloria a Dios. Vamos a... Luego el versículo 30, ya para terminar. Luego, bueno, vamos a dejarlo hasta el 33 para que veamos completo el pasaje de la mujer. Okay, vamos a llevarlo hasta el 33. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndosele a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Vamos a ver que mi Señor Jesús, aquí en este versículo, mi Señor Jesús siente que el poder salió de él. Él lo siente. Pero él, con la multitud que estaba allí, él no vio quién lo había tocado. Mas él sabía que poder había salido de él. Él sabía que a alguien él había sanado. Que por alguien él había hecho algo bueno, pero él no lo había visto, no había notado a la mujer. Claro, sabemos que mi Señor Jesús todo lo sabe, todo lo conoce, pero él hace la pregunta, ¿quién me ha tocado? Para que esa mujer se manifieste. Él sabía quién lo había tocado, él todo lo sabe, hermano, él lo sabe todo, él sabía quién lo había tocado, pero él hace la pregunta para que esa mujer se manifieste ella sola. Y fíjense lo que le dicen los apóstoles. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Fíjense, los discípulos le dijeron: maestro, pero ¿cómo vas a decir quién te ha tocado si hay mucha gente? ¿Cómo tú vas a saber quién te ha tocado?
¿Cómo quiere que nosotros sepamos quién te ha tocado? Claro, pero ya mi Señor Jesús lo sabía. Él lo dijo para que esa mujer diera un paso al frente, pero mi Señor Jesús sí sabía que había pasado, sí sabía que lo había tocado. Los discípulos no. Los discípulos quedaron sorprendidos con la pregunta, porque ellos dirían, es obvio que no vamos a saber quién te tocó, porque hay mucha gente a tu alrededor, no es posible saber quién te tocó. Pero más, mi Señor Jesús sí lo conocía, solo hizo la pregunta para que la mujer se diera a conocer a ella misma. Fíjense bien que después, el versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Fíjense, la mujer temblando con miedo porque había hecho algo que en Israel no se ha permitido, que una mujer toque a un maestro como Jesús. No era permitido que una mujer impura toque a un hombre, no era permitido. Entonces ella tenía miedo de la reacción de mi Señor Jesús, pero aún así, temblando, con mucho miedo, tuvo el valor de confesarle la verdad a mi Señor Jesús, porque ella sabía lo que Él había hecho por ella. Y gloria a Dios, porque sabemos que mi Señor Jesús es misericordioso, que mi Señor Jesús no es como los otros religiosos de la época, que posiblemente hubieran apedreado a esa mujer, porque era impura y había tocado a un hombre. Pero mi Señor Jesús sabemos que no es así, que Él es misericordioso para con todos, y que Él sabía que esa mujer lo había tocado y había sido sanada, y esa mujer con temor y temblor se confesó delante de él y le contó todo lo que había pasado. Y fíjense lo que dijo mi Señor. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Fíjense bien lo bueno que es mi Señor Jesús. Él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Tu fe ha hecho que poder salga de mí y por eso estás sana. Si ella no hubiera tenido ese tipo de fe, la fe que consigue el milagro, ella no hubiera sido sana de esa enfermedad. Si ella no hubiera tenido una verdadera fe en Cristo, fe en que Él la podía sanar, esa mujer hubiera seguido con la enfermedad. Pero mi Señor Jesús le dijo, hija, y fíjense lo importante, esto es muy importante, Él le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Gloria a Dios, hermano. La llamó hija, o sea, esa mujer con flujo de sangre, despreciada por los israelitas, que no podía tener vida espiritual porque se la mantenía impura, esa mujer era una verdadera hija de Dios, porque mi Señor Jesús la llamó hija. Esa mujer era una verdadera israelita. Esa mujer era una oveja de redil de Dios. Esa mujer era querida por Jesús. Y a lo que él ya recibe el milagro, con temor y temblor, se lo dice a Jesús. Y mi Señor Jesús le dice esa palabra, hija, tu fe te ha salvado de la azote de esa enfermedad. Ven en paz. Gloria a Dios, hermano. Qué bendición que Jesús la reconoció como hija de Dios. Reconoció que la fe que ella tenía era la fe de una hija de Dios. Y por eso el milagro había sido consumado. Y por eso Él ni siquiera tuvo que poner las manos en ella. Por eso poder salió de Él. Y esta mujer quedó salva. Mira, hermano. En Dios no hay coincidencia. En Dios no hay casualidades. No fue casual. Perdón.
No fue casualidad que esa mujer hubiera estado 12 años en esa condición. Esa mujer tenía que ser sanada por el Hijo de Dios. Esa mujer tenía que ser salvada por el Mesías de Israel. Esa mujer era una oveja perdida de la casa de Israel. Y en ese momento ella fue sanada, porque ella era una hija de Dios. Y como era una hija de Dios, tuvo fe en el Hijo de Dios. Recordemos que somos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Esta mujer era una hija de Dios porque tenía su fe puesta en el único y suficiente Salvador, Cristo Jesús, hermano. Por eso mi Señor Jesús la llama hija. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hija, tu fe, vamos a leer otra vez el último versículo. Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de todo. Fíjense bien, gloria a Dios. Y fíjense lo importante, tu fe te ha salvado. Porque ¿qué pasa, hermano y amigo? Lo importante, las sanidades físicas son muy importantes y gloria a Dios por todas las sanidades que hizo mi Señor Jesús. Pero lo más importante para nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la salvación de nuestras almas. Fíjense que esta mujer tenía tal fe en mi Señor Jesús que no solo quedó sana de la enfermedad del flujo de sangre, que gloria a Dios sí, pero también ella fue salva. Dice, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, porque no solamente quedó sana del azote de la enfermedad, quedó sana espiritualmente, hermano. Es decir, Dios le perdonó sus pecados ahí también. Cristo le perdonó sus pecados. Y tanto así que la llama hija. A los fariseos Jesús no lo llama hijo, lo llama hijo del diablo. Pero a esta mujer Jesús le perdonó sus pecados, la salvó espiritualmente y también le dio la sanidad corporal, hermano. O sea, esta mujer salió salva y sana del azote de esa enfermedad. Fíjense bien. Porque dice, versículo 34, dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Fíjense lo que dice, tu fe te ha hecho salva. O sea, ella quedó desde ese momento como creyó verdaderamente en Cristo, como puso su fe en Él, fue adoptada como hija de Dios. Por eso Él le dice, hija. Eso quiere decir que ya esa persona es salva, porque todos los hijos de Dios somos salvos. ¿Sí me entienden? Primero hubo la sanidad espiritual, que es la más importante. Él la limpió de todos sus pecados. Y luego la sanidad física, porque dice, ve en paz y queda sana de su azote. Fíjense bien, ve en paz con quién, con Dios, hermano, porque cuando uno es salvo, uno queda en paz con Dios. Es decir, uno queda sin conflicto con Dios, uno queda en buenos términos con Dios, uno queda con Dios como su Padre. Ve en paz con quién, con Dios. ¿Por qué? Porque yo te he salvado. Quiere decir que en ese momento Jesús no solamente la limpió del flujo de sangre, sino que la limpió de sus pecados y la adoptó como hija. Y por eso ella podía estar ahora en paz para con Dios. Por eso mi Señor Jesús le dice, ve en paz y queda sana del azote de la enfermedad. ¿Te dan cuenta de la diferencia? Sanidad espiritual primero, lo que la hace ser hija de Dios por medio de Cristo, y luego
Él la sana también de la enfermedad del azote, de la enfermedad del flujo de sangre, del azote de esa enfermedad. Se dan cuenta como lo más importante que Dios quiere para nuestra vida, obviamente que estemos bien físicamente, pero lo más importante, hermano, no es eso. Lo más importante que Dios quiere para tu vida y para la mía es esa salvación y esa adopción como hijos. Es lo más importante que podemos obtener de mi Señor Jesús, más allá de una sanidad corporal que gloria a Dios, porque también es una bendición de Dios. Pero más allá de eso, lo más importante que podemos conseguir de Cristo es la sanidad de nuestras almas, es que Él nos perdone nuestros pecados y por medio de Él hagamos las paces para con Dios. Esa es la cosa más importante, eso es lo más importante. Gloria a Dios por la sanidad corporal de esa mujer, gloria a Dios porque la libró del azote de esa enfermedad. Pero lo más importante que vemos aquí es la sanidad de su alma y es la adopción como hija de Dios, porque ella creyó en Cristo de tal manera que en ese momento fue adoptada como hijo de Dios y por eso quedó en paz para con Dios y luego recibió la sanidad. Gloria a Dios. Dios hace todo perfecto, Dios hace todo completo. Así que por eso yo le digo, esto que pasó aquí, todo lo que hemos leído, ya para terminar, todo lo que hemos leído, hermano, no es casualidad. Esa mujer era una hija de Dios. Esa mujer estaba allí porque el médico por excelencia la iba a curar. Y no solamente la iba a curar de la enfermedad del flujo de sangre, no, la iba a curar de la peor enfermedad que ella tenía. La iba a curar de lo peor que ella tenía, que era el pecado. La iba a curar de ser una enemiga de Dios y la iba a volver una hija de Dios. Esa fue la mayor sanidad que hubo ahí, hermano. Y gloria a Dios por la sanidad física de esta mujer, porque la mujer la necesitaba, ¿verdad? Pero más gloria tenemos que darle a Dios por la sanidad espiritual de esta mujer, porque esta mujer fue hecha hija de Dios, porque esta mujer hizo la paz con Dios por medio de Cristo Jesús, porque ya no era enemiga de Dios, sino que ahora ella era llamada hija de Dios y por ende recibió salvación y por añadidura la sanidad de su cuerpo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios porque esa mujer había pasado 12 años con el flujo de sangre, pero gloria a Dios porque valió la pena, porque no solamente fue librada del flujo de sangre, fue librada de la condenación eterna, fue librada de caer en el infierno. ¿Por qué, hermano? Porque depositó toda su fe en Cristo. Como dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios, no por carne ni por sangre, ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Y eso era lo que había recibido esta mujer. Ella recibió en ese instante, por la fe en Cristo, la adopción como hija de Dios. Ella recibió en ese instante lo más importante que tenemos que tener en nuestra vida, que es paz para con Dios y por ende la salvación de su alma. Y luego, gloria a Dios también, porque recibió la sanidad de esa enfermedad que la llevaba azotando, mortificando ya 12 años de vida. Gloria a Dios por todo lo que hemos leído hasta ahora. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, esta ha sido toda la prédica. Espero que les sea de edificación. Me extendí un poquito más, unos versículos de más, porque bueno, me di cuenta que era mejor terminar con el pasaje de la mujer de flujo de sangre. Ya mañana, si Dios quiere me lo permite, terminamos los versículos que siguen. Vamos a ver el milagro sobre la ira
la hija de Jairo, que quedó como en el aire, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios, porque mañana vamos a ver ese milagro, hermano, gloria a Dios por esta enseñanza, gloria a Dios. Espero que haya sido de bendición para todo aquel que me escuche y que en Cristo, para que como esta mujer reciba no solo la sanidad de una enfermedad física, sino la sanidad de la peor enfermedad del pecado y la adopción como hijo de Dios, que nos va a traer paz para con Dios y salvación. Gracias, hermanos y amigos, le doy a Dios por permitirme predicar y bueno, que tengan una feliz noche. Como siempre les digo, que Dios de Israel los bendiga y los guarde, que Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Dios alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo, que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Dios los bendiga mucho, hermanos y amigos, que pasen una feliz y bendecida noche en el nombre de Jesús. Amén y amén.